Buenos días. En principio nada más comentar que para la Universidad Pedagógica de Durango es un honor contar con la presencia del doctor, quienes son estudiantes de la Universidad Pedagógica, particularmente de posgrado. Comentaba ayer con el doctor, se revisan los textos en algunas de las asignaturas producto de la investigación que viene desarrollando en este campo el doctor Zabalza. Y bueno, es una gran oportunidad para todos el tenerlo aquí presente. Cuando en las aulas se discuten algunos temas a partir de los autores, dependiendo de la asignatura, generalmente vemos a quien es autor del texto como una figura etérea y pocas veces hay la oportunidad de tenerlos a ellos presentes y el poder discutir de frente lo que hemos leído, y en este caso también la conferencia que el doctor nos va a presentar. El doctor Miguel Ángel Zabalza Veraza nace en Pamplona en mayo de 1949. Es doctor en psicología por la Universidad Complutense. El doctorado lo obtiene en 1979. Licenciado en pedagogía, también por la Universidad Complutense, egresado en 1973. Tiene un diplomado en criminología por esta misma universidad. Fue profesor de las Universidades Complutense de Madrid, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y desde hace 26 años enseña en la Universidad de Santiago de Compostela, en la actualidad como catedrático de didáctica y organización escolar. Ha desempeñado diversos cargos en la universidad: decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Instituto de Ciencias de la Educación, director del departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la universidad, miembro de la Comisión de Calidad. En la actualidad sigue formando parte de la Comisión de Calidad de la Universidad de Santiago de Compostela y es coordinador de la formación del profesorado universitario, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de Docencia Universitaria y del Consejo Editorial de su revista. Fue durante los últimos años miembro del Executive Committee de la European Early Childhood Educational Research Association, del editorial Board del European Early Childhood Educational Research Journal, miembro del Consejo de Redacción de la revista Bordo, investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y autor o coautor de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas como el italiano, el francés, el portugués y el euskera. Entre ellos los más conocidos son Diseño y Desarrollo Curricular, actualmente en la 9ª edición, La Enseñanza Universitaria, el Escenario en 2002, Las Competencias Docentes del Profesorado Universitario, Calidad y Desarrollo Profesional. Ha promovido la publicación en Editorial Arcea de la colección universitaria con un espacio conjunto de encuentro y debate sobre cuestiones de didáctica universitaria. Las primeras obras publicadas fueron las suyas y a la fecha, la colección tiene publicados alrededor de 10 libros. Actualmente es responsable de la investigación, elicitación y representación del conocimiento de profesores universitarios, protagonistas de buenas prácticas docentes, Ingeniería del Conocimiento para la mejora de la calidad de la docencia, que realiza un equipo de docentes de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Ha sido seleccionado en este año como asesor del Ministerio de Educación de Chile para la reorganización curricular de las carreras de magisterio de 3 universidades. Nuestra, a grandes rasgos, es la trayectoria académica del doctor Zabalza. Y bueno, en su conferencia, La formación basada en competencias en la educación superior, el doctor obviamente irá haciendo una distinción entre los términos formación y formar, pasando después a lo que es el eje central de su conferencia,
las competencias, las condiciones que se requieren para lograr la formación en competencias. En cuanto a la formación, también nos explicará qué se entiende por una formación equilibrada y cuáles son los aspectos que comprende. En lo referente a la formación universitaria, bueno, distingue en dos tipos de contenidos, que serían los básicos y comunes y los relacionados con la especialidad del futuro profesionista. Y bueno, en esto también nos explicará cuáles son los enfoques relacionados con estos contenidos. En el apartado de formación por competencias en la universidad explicará los campos que comprenden las competencias según Barnett y las cuestiones curriculares y el trabajo que implica la formación en competencias. Y bueno, cedemos la palabra al doctor para que haga su exposición. Bueno, vamos entonces a comenzar con el desarrollo de esta primera conferencia del Congreso. Me permiten, voy a iniciarla con dos anécdotas. Cuenta un investigador alemán que se llama Osser, que estaba una vez en un congreso en Alemania sobre docencia universitaria. Y él era uno de los que estaban en la primera fila porque tenía que intervenir. Y a su lado había un americano. Y la primera conferencia empezaba un poco como esta, que se debía titular algo sobre la didáctica universitaria. Y el americano no entendía muy bien y le dio un codazo al alemán para preguntarle: oiga, ¿y esto de la didáctica qué es? Y le dice el alemán: hombre, la didáctica es la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. Ah, dijo el americano. Y siguió la conferencia. Pero el tío que daba la conferencia lo hizo bastante mal. Sus transparencias no se veían casi, él corría mucho, la gente al final casi no se enteraba de lo que estaba dando, y entonces fue el alemán que le dio un codazo al americano para decirle: mire, didáctica es lo que le está faltando a esta conferencia. Y entonces el americano entendió mucho mejor que era lo que era la didáctica. En fin, espero que no me pase eso a mí hoy. Bueno, y segunda anécdota. En un curso que estaba dando, ese sí lo estaba dando yo, justo había empezado a hablar y al ratito se levantó una mano de un profesor que estaba al final de la sala y me dice: mire, profesor, ¿puedo interrumpirlo? Sí, cómo no. Y me dice: es que yo soy ingeniero, dijo él. Y claro, los ingenieros necesitamos tener las cosas claras. Usted, antes de empezar a hablar, tiene que decir cuál es el problema. Porque claro, si luego empieza a decir cosas, pero nadie tiene claro en su cabeza cuál es el problema, las cosas que usted está proponiendo, que está diciendo, no sabemos muy bien si son adecuadas o no son adecuadas, porque pueden resultar positivas para resolver ese problema, pueden empeorar el problema o pueden no tener nada que ver con el problema. ¿Usted sería tan amable, antes de empezar su conferencia, decir exactamente cuál es el problema sobre el que usted quiere hablar y cuyas propuestas van a ayudarnos a resolver ese problema? Esto es muy importante en España, porque claro, estamos intentando reformar la universidad, pero todo el mundo sabe que a veces las reformas no tienen nada que ver con los problemas reales, se meten en otro tipo de rollos que no son nada que ver con los problemas reales. Y me pareció muy interesante el planteamiento, ¿no? De decir, bueno, pues mejor antes de empezar señalar claramente cuál es el problema. Y allí comenzamos a discutir un poco de realmente si la universidad tenía algún problema o no tenía algún problema. Si estábamos en un momento en que pudiera ser necesario replantearse lo que estábamos haciendo en la universidad o no, o podríamos seguir trabajando como estábamos trabajando.
porque si lo estábamos haciendo bien, si las personas de la universidad estaban contentas con lo que estábamos haciendo, no tiene ningún sentido iniciar ninguna reforma, eso es obvio. Y entonces, claro, ¿cómo sabe uno si existe un problema en la universidad? Porque es cierto que para muchos van a decir, no, somos los mejores del mundo, es lo que muchos profesores universitarios piensan de sí mismos, ¿no? Ya sabéis lo que dicen, que los profesores de educación infantil y primaria aman a los niños. Los profesores de secundaria aman las disciplinas. Y los profesores de universidad nos amamos a nosotros mismos, que es una cosa bastante inteligente y que por tanto es lo que ciertamente hace de rémora para poder cambiar, porque uno está tan satisfecho de lo que hace, tan creído de lo que hace, que al final le cuesta mucho esfuerzo poder plantearlo de otra manera. Bien, si hubiera algún problema, ¿cuál es el problema? Y la pregunta que nos podemos hacer para señalar esto es, vamos a ver, los alumnos y alumnas que salen de nuestras universidades salen bien formados, es decir, ¿qué tipo de ganancias obtienen cuando ellos han acabado su formación universitaria? ¿Podemos estar satisfechos del nivel de conocimientos, del nivel de formación que han adquirido durante los 4, 5, 6, 8 semestres que hayan pasado con nosotros o no? O el tipo de formación que tienen no es el adecuado y entonces meritaría en iniciar algún proceso que implicara una reforma del trabajo que se está haciendo en las universidades. Esta es una primera pregunta importante hoy día que tiene que ver con la formación. En el fondo es parte de lo que yo quiero hablar. Hay una segunda pregunta en la que yo no entraré que de alguna manera problematiza esta primera, porque viene a decirnos, y en el fondo, ¿sería suficiente con que nuestros alumnos salieran bien formados? Claro, porque nos implicaría preguntarnos, ¿y qué significa estar formado? ¿Uno está formado para sí mismo o uno está formado para el contexto donde se va a dirigir, ¿no? Y por tanto, la siguiente pregunta muy importante, ya digo, no entraré mucho en esto, es ¿quiénes son nuestros clientes como instituciones universitarias? ¿Son los propios estudiantes? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es formar a nuestros propios estudiantes, o nuestro cliente es la sociedad y lo que tenemos que hacer es preparar futuros profesionales bien formados, pero que resuelvan problemas sociales o que resuelvan las demandas de la sociedad. Y entonces ahí realmente implicaría toda una revisión de la problemática que las universidades actuales están viviendo, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que están en el candelero hoy en día en Europa. Hay muchas personas que dicen que como la universidad, como este cambio que estamos intentando hacer en la universidad sea un cambio puertas adentro, no servirá de nada. Sí, podemos cambiar las materias, en lugar de estudiar unas materias, estudiar otras, en lugar de utilizar una metodología, utilizar otra, pero para ellos el problema no está justamente en eso, eso puede ser un problema y podría mejorarlo, ¿no? El problema está en el tipo de relación que existe entre la universidad y la sociedad, y de cómo a veces la universidad se ha separado tanto de la sociedad que ya no está respondiendo a sus problemas, que está haciendo un tipo de formación que no es el que está pidiendo la sociedad, ¿no? Que no es... Y esto pasa mucho en las tecnologías, pasa mucho en el mundo, incluso en el mundo de la educación. Cambia el sistema educativo, pero los que estamos formando los profesores no hemos cambiado nada la forma de formar a los profesores. Con lo cual, claro, estamos haciendo un tipo de formación que no está respondiendo a las necesidades reales que en un momento determinado tiene la sociedad. Bien, pues esta es un poco la historia. Claro, detrás de todo esto hay todavía otra cuestión más. Las universidades pueden cambiar. Es decir, son instituciones, como decía antes, que se quieren tanto a sí mismas que a veces resulta muy importante cambiarlas. Había un rector español que decía, intentar cambiar una universidad es como intentar cambiar un cementerio.
uno puede contar con cualquiera menos con los de dentro. Dice. Y efectivamente, uno puede echar mano de muchos recursos externos, pero desde luego con los de dentro tiene que intentar, y este es uno de los dramas que tenemos nosotros. Estamos intentando hacer una reforma de la universidad a partir del propio profesorado de la universidad, con lo cual al final va a ser lo mismo, que vamos a tener, le daremos un bañito de cal muy externo, pero va a ser lo mismo, porque efectivamente desde dentro es muy difícil poder cambiar las universidades. Y sin embargo, yo soy muy optimista. La verdad que en estos últimos años entre nosotros ha sido un revulsivo importantísimo todo esto que tiene que ver con el proceso de convergencia hacia un espacio europeo de educación superior, y sin saber muy bien los motivos intrínsecos que hay por detrás de cada cosa, lo cierto es que las universidades se han movilizado mucho y realmente muchas cosas no se nos conoce de unos años a esta parte, ¿no? Bien, pues con estos antecedentes vamos a empezar un poco la conferencia. Voy a hablar de transformación de las universidades, cosa, como digo, no fácil. Había también un ministro portugués que decía: las universidades no se cambian, se hacen otras nuevas. Él estaba harto de tener que pelearse con la Universidad de Coimbra, con la de Lisboa, con la de Porto, y dijo: a freír puñuelos. Me monto unos politécnicos que tengan otra estructura, que tengan otra forma de trabajar, porque es imposible pelearse con las instituciones universitarias tradicionales. Bueno, pero en todo caso, digo, transformar las universidades o intentar hacer una reforma universitaria puede producirse a varios niveles. Las reformas en educación tienen distintos niveles. Hay un primer nivel que es un nivel legislativo, un nivel, diríamos, normativo del cambio, ¿no? Las nuevas leyes, las nuevas diríamos, directrices que se emitan desde los ministerios, desde la política universitaria, ¿no? Este es un nivel en el que las reformas se imponen porque se deciden a nivel legal o a nivel, diríamos, parlamentario, y por tanto uno tiene que avanzar y las instituciones tienen que meterse en ellas, aunque no estén muy de acuerdo con ese tipo de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, habrá cambios que tengan que ver con el sistema financiero de las universidades, habrá cambios que tengan que ver con el nivel, con la forma de selección del profesorado, por lo menos en Europa, habrá cambios que tengan que ver con el número de titulaciones que tengan las universidades, con las características de estas titulaciones, etc. Primer nivel de cambios. Aquí los profesores a título individual poco podemos hacer porque esto pertenece a lo que es la política universitaria. Hay un segundo nivel de cambios, que son los cambios que yo diría se producen a un nivel institucional, en el seno de las instituciones, en las facultades, en los institutos. No sé cómo tenéis la organización, diríamos, de esos niveles institucionales intermedios dentro de cada universidad. Ese es un nivel que a veces pasa desapercibido, pero es realmente un nivel necesario, diríamos, de transformación si los cambios van a seguir adelante. Nosotros, todas las reformas que se han hecho en España, desde el punto de vista de la universidad, desde mi particular parecer, han sido pasos atrás. Cada vez las cosas van teniendo una peor respuesta institucional porque este nivel intermedio de las instituciones no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque, ya digo, funciona mucho desde el punto de vista endogámico, desde el punto de vista interno, y efectivamente esto es muy difícil de poder transformar. Yo os pongo un ejemplo. Con el propio tema de las competencias, con cualquier otro tema que implique un cambio, diríamos, del plan de estudios, del programa de estudios de una universidad, de una facultad. Si nosotros queremos hacer un cambio de plan de estudios de nuestra facultad, nosotros estamos organizados por departamentos. Y entonces se monta una comisión interna para poder, diríamos, planificar, para poder hacer un proyecto de cómo hacer ese nuevo plan de estudios. Y entonces a esa comisión interna van representantes de los distintos departamentos que trabajan en esa facultad, con una misión. Hay de ti, como perdamos un solo crédito, como nuestro departamento pierda una sola hora de clase, te correremos a borrazos por toda la facultad
Es decir, tu objetivo fundamental no es mejorar el plan de estudios, es que tu departamento no pierda una sola hora de clase. Y van todos armados hasta los dientes, claro. ¿Qué significará? Que el siguiente plan de estudios que haya será igual que el anterior, porque si nadie ha perdido nada, le podemos cambiar algún nombre, le podemos cambiar algún tipo de cosa, pero esto no funciona. Es decir, me pasa lo mismo si desde la institución esta intermedia el gran problema son los horarios. Si no podemos cambiar los horarios, no cambiamos nada. Es decir, que todo va a quedar muy parecido a lo que está. Es decir, es por tanto en ese nivel intermedio en el cual se están sustanciando las reformas importantes que puedan llegar después a manejarse en términos de docencia concreta, en términos de actividades concretas, de sala, de aula, de formación de nuestros estudiantes, etc. Segundo nivel, ya digo, fundamental estratégicamente para que esto funcione. Y el tercer nivel, que es el nivel de la actividad docente concreta, de la actividad en las salas de clase, en los laboratorios, en las prácticas, etc. Entre nosotros, este es un territorio absolutamente personal de los profesores y este es el gran hándicap en el que estamos en este momento. Esto es como si cada uno tuviera su propio escenario donde las relaciones se producen entre cada profesor y sus estudiantes y allí nadie puede meter mano. Es decir, aquello es como un lecho matrimonial, nadie se puede enterar de lo que allí pasa, ¿no? Y entonces, efectivamente, los profesores funcionarán bien o funcionarán mal, pero nadie sabrá cómo se está funcionando allí, ¿no? Salvo que exista, pues claro, algún temblor, algún sismo importante, porque hay una denuncia, porque hay alguna cosa, pero en realidad esto se ha concebido en la cultura universitaria como un elemento, diríamos, privativo de cada profesor individual que dirige su sala como le da la gana, ¿no? Esto que se llamaba libertad de cátedra, pero que al final se ha convertido en haga cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Quiero decir que, en el fondo, bueno, gracias a Dios ya va desapareciendo, porque esto forma parte de la cultura institucional, ¿no? Al final, lo que nos hemos convencido, los que estamos dirigiendo un poco todo este proceso, que estamos participando en este proceso, es que el cambio que se tiene que producir no es tanto un cambio en la cultura, diríamos, un cambio de tipo arquitectónico, de tipo estructural, ¿no? Esos cambios son más fáciles porque al final, bueno, pues son decisiones que se toman en los niveles adecuados. El cambio más difícil de conseguir es el cambio cultural. Es decir, que un profesor entienda que su trabajo no es un trabajo individual que hace como le da la gana, sino que es un trabajo en equipo y que por tanto la institución tiene que funcionar con un proyecto. Y si que cada uno está haciendo su propio proyecto, al final esto es un desmadre, quiero decir, nadie sabe muy bien qué es lo que está haciendo el otro, las cosas se repiten, no acaba funcionando bien el proyecto global de la institución. Y ahí es donde estamos. Y ese es, diríamos, el nivel en el que se va a mover el discurso que yo quiero hacer. Ciertamente de la universidad, con el título que se ha puesto al Congreso de las profesiones y la sociedad, etc., se pueden hacer discursos de muchos niveles, ¿no? Discursos de tipo político, de tipo ideológico, de tipo demográfico, de tipo financiero. Hay muchos discursos posibles. El mío va a ser un discurso didáctico, por eso me sitúo siempre en este nivel más próximo a lo que los profesores hacemos, a las posibilidades que tenemos para organizar el trabajo docente de una manera determinada, ¿no? No digo que los otros no sean muy importantes, porque al final son los que van a legitimar en que el trabajo se haga de una manera u otra. Pero mi esfuerzo fundamental en este momento está en cómo potenciar, cómo posibilitar ese cambio cultural, realmente el cambio de chip que los profesores tenemos en nuestras cabezas con respecto a cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y qué tipo de cuestiones son sustantivas en este momento en la formación universitaria. Vamos a ver. Por eso, la idea de la conferencia es moverse en tres apartados fundamentales, ¿no? Centrándome en el tema de las competencias. No se puede meterse a hablar de competencias sin hablar de formación universitaria. ¿Y qué demonios significa formación universitaria? Porque al final, las competencias es una forma de afrontar esa formación universitaria. Como hay muchas otras, uno tiene que saber de qué está hablando cuando está hablando de formación universitaria. Hablaremos en segundo lugar un poquito de competencias y en tercer lugar de las condiciones organizativas y curriculares para formar en competencias. Es decir, y ahí os quiero presentar un poco lo que ha sido nuestra experiencia y lo que estamos trabajando en ese sentido. Vamos adelante.
¿Qué implica formar y qué implica la formación? Y esto solo quiero dejar en el aire unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Qué significa un estudiante formado hoy en día? ¿No? ¿Qué significa un estudiante formado? Formarse significa estar en condiciones de poder desempeñar un puesto de trabajo, o formarse significa haberse desarrollado como persona en los distintos ámbitos que las personas tenemos. Hay que pensar que el trabajo va a ser una de nuestras dedicaciones, pero va a haber mucho tiempo de ocio, por ejemplo, va a haber ciertos compromisos sociales que podríamos asumir, van a haber muchas cosas metidas dentro de ese campo de lo que se puede decir que signifique hoy en día estar formado. Es curioso cómo muchas universidades, que diríamos, y la tradición universitaria en muchos centros aparece como que yo formo a mis estudiantes para que efectivamente desarrollen una actividad laboral, una actividad profesional en términos adecuados, de calidad, etc. Os pongo un ejemplo. En una ingeniería en España, quizá la ingeniería más importante que tenemos, aquí se llaman, en otros países son los ingenieros civiles, aquí son ingenieros en caminos, canales y puertos. Es una ingeniería, por decirlo de alguna manera, que si entran 100 estudiantes en primer año pueden acabar la carrera 1 o 2, ¿no? De puro elitismo que existe en la carrera, es decir, y de puro nivel de exigencia que existe. Bueno, la historia está. Alumnos de quinto año de esta carrera, en esta universidad con la que yo estaba trabajando, durante toda la carrera nunca habían hablado en público, nunca. Nunca. Los profesores iban, soltaban su rollo y se marchaban. Volvían al día siguiente, explicaban su lección y se marchaban. Los estudiantes nunca habían hablado en público. Pero más grave todavía, nunca, en los 5 años de la carrera, nunca habían escrito nada, nunca. Por la misma razón, los profesores iban, les explicaban, se marchaban, iban, lo que tenían que hacer era resolver problemas, los problemas los resolvían, esto es una serie de números, los exámenes eran con pruebas de respuesta, diríamos, a elegir, era poner unas cruces y se acabó, nunca tuvieron que escribir nada. Puede uno pensar, este alumno que sí ha sacado todas las materias, está bien formado. Un alumno que no ha desarrollado su capacidad de expresión escrita, que no ha desarrollado su capacidad de expresión verbal, es decir, que no ha tocado otras áreas que son distintas a la resistencia de materiales, a la planificación de proyectos, diríamos, de elevación de un puente o de resistencia de lo que sea. Es decir, está bien formado. Porque este es el gran problema que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos entender la formación universitaria? ¿Y qué tipo de elementos debe incluir la formación universitaria? Y es una de las cosas que nos está costando más. Y ya no solamente en la universidad, bueno, en la universidad esto es ya más preocupante, pero esto puede empezar desde niveles más bajos. Yo he trabajado con profesores de secundaria, de bachillerato, una profesora de biología que me decía, ¿qué carajo es esto de tener que educar a nuestros estudiantes? Yo no quiero educarlos, yo lo que quiero es enseñarles biología. A mí me han escogido como profesora porque sé biología. Y no, lo que no me quiero es preocupar de la vida de mis estudiantes, de si sufren o no sufren, de si tienen... Yo lo que quiero es hacer biología y se acabó. Y no me vengáis con historias, porque educar, lo mismo tengo que educar yo que el policía municipal, que el taxista o que la persona que les está vendiendo la leche del comercio. Al final, todos tenemos una profesión y cada uno que nos eduque como quiera. Y esa idea de que enseñar efectivamente es transmitir conocimientos, en la secundaria aún está muy extendida, pero en la universidad es que está absolutamente extendido. Quiero decir, hay muchos profesores que piensan que su único trabajo es tener que enseñar a sus estudiantes los conocimientos que ellos poseen de la materia concreta que están explicando. Y que cualquier otro tipo de preocupación tiene que, diríamos, que eliminarse de ese contexto en el que está. Por tanto, yo tengo claro, no sé si lo tienen ustedes, que formar no es lo mismo que informar. Uno puede estar muy informado, pero estar poco formado, que tampoco significa adaptarse a unas condiciones concretas para poder tener que desarrollar las cosas de una manera determinada. A veces también sucede eso en la educación. Tampoco es modelar y, por tanto, tener yo que crear un tipo, diríamos, de persona que sea capaz de resolver cuestiones concretas, de unas características muy específicas, y menos todavía conformar en el sentido este de tener que
responder a los requisitos que me exige la institución, porque como yo me desvíe, esto va a ser entendido como una desviación personal y me van a, diríamos, eliminar del sistema. Hay muchos diversos sentidos de lo que implica formarse y igualmente de lo que implica ser competente. Y sobre esta discusión, diríamos, esta discusión aleteará en el fondo de todo lo que van a ir escuchando a lo largo de la... Yo más bien creo, y supongo que en eso estaremos de acuerdo, que a nivel de principio formarse es desarrollarse al máximo, desarrollar al máximo las propias capacidades, las que cada uno tenga, ¿no? Y el discurso universitario, el discurso curricular en la universidad tiene que ser montar un diseño de formación, un proyecto de formación que enriquezca a las personas. Hay otra carrera, que también es otra de ingeniería en Sevilla, que todo el mundo sabe que la gente que hace esa ingeniería va a ganar mucho dinero de mayor, es decir, mayor cuando acabe la carrera y cuando se coloque, pero que va a perder algún torneo, que va a acabar un poco pirado la carrera, porque es tal el nivel de exigencias, es tal el nivel de presión con el que van a tener que estar trabajando, que unos por un lado, otros por otro, acaban estando medio locos todos los futuros ingenieros. Y claro, y ellos lo saben, que es la tensión a que someten a sus estudiantes es tan fuerte que es muy difícil sobrevivir ahí con un equilibrio emocional y con un equilibrio psicológico suficiente. Y este es un problema claro de la universidad. Y es, por poner un ejemplo, en España hay carreras que son de 5 años y que un estudiante puede tardar 13 en acabarlas. Yo me figuro que después de 13 años yo, aparte de frustradísimo, tengo que estar mal del coco. Por alguna razón, quiero decir, he estado 13 años para hacer una carrera que costaba 5 teóricamente. Es decir, no puede ser que yo acabe igual de sano al final que al principio. Y formarse desde y para una visión global de las personas, que tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente el trabajo, sino tiene que ver las relaciones interpersonales, tiene que ver con muchas otras cosas. Bien, vamos a ver. Por eso, claro, que un diseño curricular que tenga en cuenta el sentido de la formación y que empiece preguntándose para nosotros qué significa hacer formación, qué significa estar formado. En muchas universidades, en las páginas web de las universidades, en la carátula inicial, en el portal de entrada, lo primero que sitúan estas universidades es cuál es su proyecto formativo, es decir, qué entiende por formación esa universidad y dónde se sitúa realmente el eje de la formación que ellos quieren llevar a cabo. Y es obvio que una formación, podríamos decir que la formación está vinculada a los conocimientos, pero con eso, como veis, estoy cumpliendo solamente uno de los 4 grandes frentes que tiene la formación. Yo me tengo que formar a nivel personal, es decir, tengo que madurar como persona, tengo que desarrollarme como persona a lo largo de la carrera, tengo que tener una formación que implique una mejora mía también en el ámbito de lo social, en mis relaciones con los demás, en mi capacidad para colaborar con ellos, en mi capacidad de hacer cosas que tengan que ver con esa situación. Tengo que mejorar en lo que son los conocimientos, obviamente. Vivir la universidad y trabajar en la universidad implica que yo voy estudiando las cosas que la universidad me va planteando y a la vez mejorar también lo que son habilidades concretas y destrezas concretas que tengan que ver, diríamos, con el mundo profesional o con otros mundos que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo de las personas. Partamos, por tanto, de una idea de formación que se aleja un poco de pensar que un estudiante viene a la universidad a formarse para ejercer un trabajo. La universidad forma parte de las instituciones formativas, es decir, de las instituciones cuyo objetivo fundamental está en que las personas salgan de ellas, es decir, hagan un recorrido formativo durante los años que figuran en ellas, que los mejore, y que los mejore en todos los ámbitos en los que uno puede mejorarse. Bien, vamos a ver. Decíamos, el primer ámbito tiene que ver con la formación, el segundo con las competencias. Visto esto así, ya me entenderéis que la idea de las competencias no es transmitir una serie de destrezas practiconas que dejen a los sujetos en la capacidad de poder hacer cosas muy concretas, ¿no? Efectivamente, hablar de competencias hoy día en el mundo de la pedagogía y en el mundo de los modelos de formación no es cómodo. Es efectivamente un campo de debate muy importante en este momento, ¿no?
piensan que hablar de competencias no es adecuado porque las competencias provienen de un mundo muy vinculado al mundo, diríamos, capitalista y al mundo laboral, y que hablaba de competencias para hacer competentes a sus obreros en el manejo de determinado tipo de historias, ¿no? Efectivamente, a algunos les duele mucho entrar en debates sobre competencias porque ciertas cosas no las tienen muy claras. Pero, salvo problemas que uno pueda adscribir al propio término, problemas semánticos, problemas de historia del propio término, hoy día, tal como estamos trabajando, el ámbito de las competencias no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Y por tanto, efectivamente, lo que sí tiene que ver es con otro enfoque distinto de lo que significa hacer formación y de cómo pensar el desarrollo de la formación, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? ¿En qué se diferencian las competencias del conocimiento conceptual, de lo que hacíamos antes en relación a las materias, etc.? La idea de la competencia tiene más que ver con el último punto que vemos ahí, que es que cierra un poco el círculo del dominio de un determinado conocimiento. Uno domina un conocimiento no cuando lo posee, sino cuando lo sabe manejar, ¿no? Es decir, la idea fundamental de una competencia es que yo no solamente sé sobre, sino que ese conocimiento que tengo sobre alguna cosa, yo soy capaz de movilizarlo para emitir una respuesta, para crear algo, para elaborar un proyecto, para hacer algún tipo de intervención personal. El problema, desde el punto de vista nuestro, en algunas universidades, más en unas facultades que en otras, hay facultades más prácticas, que efectivamente el conocimiento ya lo refieren al dominio de cuestiones prácticas, pero hay facultades mucho más teóricas, que se quedan en el puro conocimiento teórico. Y entonces, efectivamente, un conocimiento teórico no te da competencias. Es decir, lo que te da es conocimiento. Pero claro, para que ese conocimiento se convierta en competencia, yo necesito experimentarlo, necesito llevarlo a la práctica, necesito elaborar proyectos que tengan que ver con esto. Con lo cual, se concibe el conocimiento como un círculo que cierra todo el proceso. Preciso conocimientos que voy a tener que utilizar para saber ir desarrollando determinado tipo de performance o determinado tipo de productos o elaborar cosas que tengan que ver con esto. Y esto pasa en cualquier tipo de proceso universitario. No es incompatible el conocimiento y hay determinado tipo de materias en las cuales elaborar esos productos pues no resulta tan fácil, tan próximo a lo que pudiera ser el trabajo, diríamos, que se hace. Y desde luego, aunque no le llamaran trabajar por competencias, muchos profesores ya lo estaban haciendo. Quiero decir que tampoco es pensar que estamos descubriendo el Pacífico, porque nadie está descubriendo nada. Solo insistir en la importancia que tiene el proceso de ir llevando a las cosas. Por poner un ejemplo, la formación de profesores. Muchos profesores saben cómo hacer una programación o una planificación. Saben qué es una planificación y se sabrán tipos distintos de planificaciones y tipos distintos. Se saben el sobre, pero no han hecho en su vida una planificación. Y llegan a un lugar y no saben hacerlo, porque no han cerrado la competencia. Es decir, ellos poseen el conocimiento, pero ese conocimiento no lo han movilizado para experimentar cómo en la práctica realmente aparecen parte de los problemas que uno tiene que aprender a resolver. Y esto es un poco la idea fundamental de las competencias en ese sentido. Es, por tanto, el saber, la aplicación de ese saber y luego el poseer ciertas actitudes que tienen que ver con esa historia que yo tengo que llevar aquí. Vamos a ver. Por tanto, no es lo mismo que formar para el trabajo. No es lo mismo que una formación ateórica. Algunos dicen, el gran problema de trabajar por competencias es que ponemos a los estudiantes a hacer cosas sin que posean el conocimiento suficiente. Harán tonterías, porque si no poseen el conocimiento, ¿qué demonios van a hacer? Quiero decir que la cuestión no es de una formación ateórica de hacer cositas que no tengan mucho que ver con el conocimiento. Y tampoco, lo que pasa es que todavía nos falta tener que experimentar más y tener que ir desarrollando más el proceso, tampoco es un tipo de trabajo que, diríamos, sea una pura moda en ese sentido. Algo tiene de moda, como todas las cosas tienen de moda. La pregunta que algunos se hacen es, ¿por qué ahora trabajar por competencias si no se hablaba de esto antes? Pues la verdad, no lo sé por qué.
pero tampoco hay que ir buscando preguntas excesivamente complejas. Ahora es cuando, diríamos, el tema de las competencias se ha convertido en una agenda pedagógica y en un debate pedagógico permanente. ¿Por qué no lo era a primeros de siglo? Pues no lo sé, a finales del siglo pasado. No lo sé, en algunos países nunca han tenido problemas con esto y en algunas carreras tampoco han tenido problemas con esto. En España en concreto, en todo lo que tiene que ver con la formación profesional, siempre se ha formado por competencias. Y es cierto que formar cierto tipo de profesionales, pues, camareros, personas que están trabajando en oficios concretos por competencias es fácil. Y es mucho más complejo hacerlo en el mundo universitario, eso también es cierto. Pero eso no quita para que el valor que esto pueda tener, digamos, sea una plusvalía, sea un valor añadido a lo que puede hacerse en la formación de la universidad. Vamos a ver. Sí, adelante, porque esto total son definiciones que no nos van a ser. Y decíamos que en tercer lugar lo que quería señalar era que al final, bien, la universidad no cambia porque tengamos claro palabras o porque incorporemos nuevas palabras ni porque, diríamos, añadamos terminologías que antes no existían. La universidad de cambiar cambiará porque vamos estableciendo las condiciones suficientes para que los nuevos modelos de trabajo vayan funcionando. Y en ese sentido yo creo que para que el modelo de competencias funcione, se tienen que producir modificaciones importantes, darse condiciones tanto en el ámbito curricular, de cómo están organizados los planes de estudio, como en el ámbito, diríamos, organizativo, cómo está organizada la propia, diríamos, los horarios, los tiempos, etcétera, en el trabajo universitario y también condiciones didácticas. Pero esto es lo que va a ser todo el resto de la conferencia, así que no me detengo más en eso. Y en tercer lugar, dentro de estos mismos elementos, pasa adelante, por favor, es el tema del lifelong learning, que al final se ha convertido en, diríamos, algo así como el eslogan o el ideario fundamental de lo que va a significar toda esta reforma. Al final esto solo es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y esto es lo que cambia el papel de las universidades. Esto es lo que transforma realmente el sentido formativo que tiene una universidad. Hasta ahora habíamos entendido, bueno, hasta ahora tampoco es que esto sea una cuestión, diríamos, novedosa. Se había entendido mucho que la universidad cerraba la formación, el proceso formativo de los estudiantes, ¿no? Uno, cuando acababa la universidad, tenía que estar en condiciones de poder ejercer una profesión. Esto hoy en día ya se sabe que es imposible. Quiero decir, la universidad de ninguna manera puede cerrar el proceso formativo. Ninguna profesión puede ser aprendida en la universidad. Las profesiones son suficientemente complejas como para que 3, 4, 5 años de universidad no te preparen para poderlas ejercer. Por eso se ha venido hablando de la formación a lo largo de la vida. Un chico que sale de la universidad, por muy bien que haya hecho su carrera, no va a poder construir un puente. Construir un puente es un trabajo suficientemente complejo para que esto necesite muchos más años de formación que le va a ir dando el propio ejercicio profesional. Llegará a construir puentes mucho más adelante en su vida y solo si es capaz de seguirse formando durante la vida. Es decir, nadie sale médico de la universidad aunque tenga el título de médico, ni sale arquitecto de la universidad, ni sale educador de la universidad. Uno sale con la formación básica que le capacita para incluirse en un cuerpo profesional, pero tendrá que irse formando a lo largo de toda la vida. Lo cual relaja mucho la estructura curricular universitaria. La universidad ya no tiene que pensar que todo lo que se puede enseñar tiene que enseñarse en los años universitarios. No, mire usted. Aparte de que eso es imposible, no todo lo que se tiene que enseñar se puede enseñar en los años universitarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Pues tendremos que enseñar aquello que quepa en 4 o 5 años de trabajo universitario, porque todo no cabe. Aquello que quepa. Y sobre todo, aquello que prepare a un estudiante para poder continuar su formación por su propia cuenta. Es decir, si la formación va a continuar más allá de los años universitarios, lo que tiene que hacer la universidad es preparar a sus estudiantes para que por ellos mismos vayan continuando su formación a lo largo de toda su vida.
no tiene que obsesionarse con que todas las cosas tengan que ser aprendidas en los años universitarios. Y cuando yo preparo el plan de trabajo en mi disciplina, lo que no tengo que pensar es que hay que enseñarles a mis estudiantes todo lo que se sabe en este momento sobre mi disciplina, porque esto aparte de todo es importante, es imposible. Los profesores que dan química inorgánica en las facultades de química y en otras dicen, nosotros necesitamos 5 años para explicar todo lo que se sabe de química inorgánica. Efectivamente, los de orgánica dicen lo mismo, pero no digamos nada los de biología o los de matemáticas. Es decir, si yo les tuviera que enseñar todo lo que en este momento se sabe de mi materia, necesitaría toda la carrera únicamente para esta materia. La solución, no, mire usted tiene que pensar qué cosas puede incorporar en este momento en el diseño de sus disciplinas, para que sus estudiantes vayan continuando los estudios. Y si el camino profesional les lleva por la química inorgánica, se tendrán que seguir preparando ellos mismos en esto. Bien, por eso que las universidades se diseñan ya como una fase más en el proceso de formación que va a tener que ir continuando a lo largo de toda la vida. Y esto tiene características, condiciones muy importantes. Es decir, pongamos por ejemplo, los primeros años de la vida universitaria tienen que ser años en los cuales la intervención del profesorado sea fuerte, y quizá la intervención, el nivel de autonomía del estudiante pueda ser más débil, es decir, que los profesores puedan orientar mucho, puedan dirigir mucho el aprendizaje de sus estudiantes. Pero si la idea está en que cuando un estudiante deja la universidad tiene que ser capaz de trabajar por sí mismo y de aprender por sí mismo, en los últimos años de la vida universitaria, los estudiantes, quiero decir, la presencia de los profesores tiene que ser mucho más débil y el nivel de intervención de los estudiantes mucho mayor. Porque en pocos años, al año siguiente, dentro de 2 años, ya van a dejar la universidad, ya van a tener que organizar su propio aprendizaje por sí mismos, de manera tal que tienen que tener todas las herramientas, tanto conceptuales como herramientas técnicas, para poder seguir su aprendizaje a lo largo de todos estos años. Y esto, si uno observa las metodologías universitarias, son mucho más, diríamos, más planas. Es decir, no hay mucha diferencia entre metodologías que llevan, diríamos, los estudiantes de los primeros años y las metodologías que llevan en los últimos años. Os cuento una anécdota de unos profesores de Leeds. Leeds es una ciudad inglesa, para salir un poco del contexto español. Los profesores de Leeds tenían que cada tema de su programa se distribuía en 4 sesiones. Las 2 primeras sesiones eran de explicación por parte de los profesores. La siguiente sesión era que los estudiantes estudiaban los materiales y preparaban preguntas. Y la última sesión era para que los profesores pudieran generar esas preguntas, pudieran responder a las preguntas. Pero ellos dijeron, no, amigo, esto nos hace trabajar en exceso a los profesores y poco a los estudiantes. Vamos a cambiar el sistema, dijeron. Y cambiar el sistema supuso que de las cuatro sesiones que implicaba cada módulo, la primera sesión era de explicación de ellos, y más que explicación, de lo que se trataba era que les señalaban qué tipo de materiales les estaban ofertando y cómo tenían que trabajar esos materiales. La siguiente sesión era de trabajo individual de los estudiantes sobre esos materiales. La siguiente sesión era de trabajo colectivo de los estudiantes para poder generar preguntas. Y la cuarta sesión para responder preguntas, pero con una condición, es decir, los profesores. No questions, no lesson. Como vosotros no tengáis nada que preguntarnos, nosotros nos vamos, no hay clase. Y efectivamente llegaron el primer día, nadie tenía, algunos seguramente que se habían leído el material, nadie tenía nada que preguntar y se fueron. Y al siguiente día dijeron los alumnos, carajo, que como no lo preparemos bien esta última clase, los profesores se van a escapar. Quiero decir, y al final nos vamos a encontrar con que efectivamente no tenemos claras las cosas que tenemos que tener. Tuvieron que adueñarse de su propio aprendizaje y al final, claro que estaban muy interesados en que las cosas que no entendían se las tenían que preguntar a sus profesores en la última sesión. Porque ya sabían, si no había preguntas no había clase, y se acabó. Así de sencillo. Bueno, pues esta es un poco la idea. Claro, si yo no soy capaz de saber dónde buscar documentos, cómo leerlos, cómo trabajarlos, al final no me voy a enterar. Al final lo que voy a hacer es repetir las cuestiones que me están transmitiendo mis profesores. Bien, esta es un poco la idea de lifelong learning y de cómo esto va a condicionar, diríamos, el trabajo de las universidades, el diseño curricular que vamos a tener que hacer
Va a ser un diseño curricular que trate de fomentar aquel tipo de elementos, aquel tipo de competencias que realmente preparen a nuestros estudiantes para que una vez salidos de la universidad ellos puedan continuar su formación a lo largo de toda la vida. También esto afecta a las universidades. El propio diseño de las universidades debe estar organizado no solamente para atender a alumnos jóvenes que están preparándose para su licenciatura, sino para atender a alumnos que van a estar en distintos momentos de su desarrollo profesional y poderlos atender. Y hay muchas universidades inglesas y europeas que tienen más alumnos de posgrado que de grado. Quiero decir, la gente que sale de la universidad, diríamos, retorna a la universidad en momentos diversos de su vida para poderse reciclar, para poder, diríamos, recibir nueva formación en este sentido, ¿no? De hecho, este es uno de los criterios de calidad de las universidades que se está utilizando en Europa, la capacidad de fidelizar a sus propios egresados, ¿no? De que vuelvan nuevamente a recibir más formación porque la universidad está preparada para ir, diríamos, desarrollando esa formación. Y por eso que una parte fundamental de la formación que se debe intentar desarrollar es esta capacidad del aprendizaje autónomo, que los estudiantes realmente acaben asumiendo la importancia que tiene su implicación en el aprendizaje. Bien, y ya entramos ahí en el tema de cómo hacer esta formación, diríamos, de manera que sea una formación equilibrada. El gran debate entre nosotros en este momento es ese, ¿no? Cómo salir de un tipo de formación en el que estábamos muy centrado en disciplinas, en materias y en contenidos disciplinares, a un tipo de formación más integrada, más abierta, donde, diríamos, los sujetos acaben mejorando en distintos ámbitos de su desarrollo. Esto está costando mucho a los profesores, está costando cambiar este chip cultural porque entienden que ellos, su papel fundamental es transmitir los conocimientos que ellos poseen y no es tanto eso lo que realmente en este momento se está pidiendo en las universidades. Vamos a ver. Podríamos decir, por tanto, que las universidades tienen como compromiso un doble compromiso. Uno que ya es el tradicional, el segundo que pongo ahí, los contenidos variados o los propios de especialidad, ¿no? Cada carrera va a transmitir los contenidos, los conocimientos, las competencias propias de esa carrera. Pero además, las universidades tienen que transmitir esto que figura ahí en el número 1, los contenidos básicos y comunes, sea cual sea la carrera que uno esté estudiando, uno tiene que ir dominando cierto tipo de recursos que le capaciten para ir desarrollando otra serie de competencias que él va a tener que ir asumiendo, ¿no? Pongamos competencias de tipo lingüístico, competencias de tipo expresivo, de manejo de las tecnologías, de manejo de bases de datos, de estilos de pensamiento. Ya lo vamos a ver después en qué se ha completado todo esto para que lo veáis. Pero la idea fundamental es esta: no basta aprender matemáticas. Además de saber más matemáticas, tienen que tener otro tipo de historia, ¿no? Y a veces, fijaos, por ejemplo, para nosotros está siendo fundamental en este momento lo que se llama el programa Erasmus. Nuestros alumnos salen a universidades de otros países a hacer un curso completo. Uno podría pensar, seguramente van a aprender menos en ese país de lo que aprenderían en el nuestro, por los problemas de la lengua y por todo eso. Pero para su madurez personal es tan importante que un estudiante universitario se haya movido, haya dejado su casa de estar cuidadito por sus padres, pase a hablar una lengua distinta, pase a vivir en un país distinto, pase a tener que comer una comida que no le gusta, pase a tener que hablar con otra gente que no está acostumbrado. Esto le da tanta madurez que para él es importantísimo esto, ¿no? Es importantísimo. No me importa, al principio de todo esto, cuando volvían y teníamos que convalidar los aprendizajes que habían hecho fuera, había algunos profesores que decían: es que no dieron el capítulo 15 de mi disciplina. Y les decíamos: sois idiotas. Es decir, ¿qué importancia tiene el capítulo 15 de tu disciplina si se ha pasado un año en un país distinto al nuestro? Esa es un poco la idea, ¿no? Lo importante no es tanto el saberse cosas muy concretitas como lo que esto significa de madurez, de desarrollo personal. Y de hecho esto es lo que está cambiando en Europa, ¿eh? La Europa que se va a construir en el futuro se está construyendo a partir de esto. Muchísimos de estos estudiantes se echan novios y novias en los países donde van, hacen matrimonios mixtos. Esa va a ser la Europa del futuro, porque hasta ahora, claro, lo que tenemos es que cada uno sigue en su país y van conociendo las mentalidades de otros países, van teniendo trabajos en otros países donde van haciendo prácticas. Hay una mezcla mucho mayor de todo lo que significa esto desde el punto de vista de la formación. Bien, vamos a ver.
Correré un poco porque si no, no me va a dar. Bien, como digo, por tanto, el principal problema que tenemos es el problema de esta otra formación que hasta ahora no teníamos tan claro que teníamos que dar, y sobre todo no teníamos tan claro que teníamos que planificar, que diseñar curricularmente. ¿Qué movimientos se está viendo en este momento a este respecto? Estoy hablando solamente de esto de la formación general, de esto no tanto de la especialidad, porque esto ya implicaría entrar en cada carrera. A nivel general, hay un primer enfoque, unos primeros enfoques más personalistas, que lo que dicen es que lo importante en la universidad es continuar el proceso de maduración de las personas, que las personas, al final, la universidad ofrezca oportunidades para que los muchachos y muchachas que se forman allá, sobre todo en los niveles de licenciatura, acaben siendo más maduros, acaben siendo personalmente, diríamos, más dueños de sí mismos, más autónomos, más con una autoestima mayor, es decir, que psicológicamente hayan mejorado, ¿no? Y entonces, diseñar todo este conjunto de dinámicas de manera tal que esto se pueda ir trabajando a lo largo de los años universitarios, ¿no? Y que aprendan esto más a trabajar en libertad, a ser creativos, a tener respeto, a saber enfrentarse a ideas distintas a las que ellos están teniendo, cuestiones de este tipo. Y de hecho hay universidades que lo están proponiendo como su misión, como su ideario fundamental con respecto a sus estudiantes, ¿no? Vamos a ver. Hay un segundo modelo más cognitivo, más de desarrollo intelectual, donde la formación acaba teniendo más componentes de tipo intelectual y de desarrollo, diríamos, de estas capacidades, de desarrollo de las capacidades de los sujetos, ¿no? Y donde, bueno, diríamos, el aprendizaje y la capacidad de aprendizaje y los modos de aprendizaje y cómo los estudiantes acaban asimilando determinado tipo de cosas es lo que se propicia como elemento fundamental, diríamos, de esta formación, ¿no? De forma que el conjunto de las inteligencias de que habla Gardner o de los planteamientos sobre capacidades que se hacen desde otros planteamientos más psicológicos acaben teniendo entrada en el proceso universitario. Es decir, que hecha la misma pregunta que os hice al principio, después de pasar por la universidad 5 o 6 años, un estudiante, ¿qué mejoras ha debido experimentar? Y tendríamos que hablar, ha debido experimentar mejoras en todas las inteligencias, en todas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el diseño curricular que nosotros planifiquemos para que esto se produzca al final? Para que tengan oportunidades realmente de ir desarrollando, de ir trabajando ese tipo de dinámicas, ¿no? Vamos adelante. Esto era lo que decía Gardner, fijaos qué interesante desde el punto de vista del diseño de la formación, ¿no? Dice, el diseño de mi escuela, en la de la escuela, pero lo mismo se puede aplicar a los niveles superiores de la educación, el futuro se basa en dos hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, no todos aprendemos de la misma manera, y por tanto la posibilidad de que yo construya también mi itinerario formativo en la universidad, cosa que aquí no sé cómo lo tenéis en México, todo este tema de las optativas, de las opcionalidades, etc. Pero en España está muy empobrecido esto, ¿no? Y en definitiva implica que yo me tengo que someter, eso que os decía de formar como adaptar, me tengo que someter al diseño que otros han hecho de una formación que en el fondo solo responde a intereses de los profesores, no a intereses de la carrera o a intereses de la propia formación, ¿no? Pues bien, no todos tienen, diríamos, el mismo tipo de itinerario, no todos tienen por qué seguir el mismo tipo de itinerario, aunque pueda haber unas zonas, diríamos, troncales, unas zonas comunes que sí tengan que desarrollar, ¿no? La segunda hipótesis, dice Gardner, puede doler, y es que en nuestros días nadie puede llegar a aprender todo lo que se puede aprender. Y una de las cosas, y por lo tanto se hace inevitable la elección, en el fondo está diciendo lo mismo que la primera, ¿no? Y una de las cosas que deseo argumentar es que las elecciones que hacemos para nosotros mismos y para la gente que está a nuestro cargo pueden ser elecciones bien fundamentadas, bien organizadas, bien distribuidas, sabiendo perfectamente qué es lo que uno tiene que trabajar. Efectivamente, universidades pioneras en el mundo lo que piden a sus estudiantes es que tienen que, como tenemos un sistema de formato en créditos, que tienen que formarse, es decir, que tienen que en su itinerario formativo poseer determinado número de créditos en cierto tipo de cosas, ¿no? Un 20% de los créditos de su carrera tienen que ser de elementos
diríamos, de formación global, un 60 o 65% de créditos de formación específica en la carrera y un tanto de créditos de formación en otro tipo de cosas, ¿no? Universidades como Princeton, por ejemplo, en los Estados Unidos, monta así sus programas, ¿no? Y el propio estudiante va escogiendo entre las distintas opciones que ofrece su facultad o su universidad, va eligiendo aquel tipo de cosas que le pueden interesar más en función de sus... Hay otras opciones más académicas, pero que en el fondo responden un poco a la misma cosa, ¿no? Es por la que ha optado el modelo europeo en este momento, ¿no? Es decir, que esa formación general no deje de ser una formación académica, pero que sea una formación académica sobre competencias de tipo transversal, ¿no? Y ahí aparece, pues eso, la habilidad lingüística, la competencia en lectura y escritura, el trabajo en grupo, la formación en elementos matemáticos o en elementos que tengan que ver con la lógica, bases culturales y competencias en medios de comunicación. El informe de Devin, que se hizo en los años 90 en Inglaterra sobre las universidades, ya pedía a todas las universidades inglesas que incluyeran 5 competencias básicas en sus planes de estudio, de manera tal que todos los estudiantes cursaran esas competencias básicas en sus planes de estudio. Eso no lo saben. Y hay algunos enfoques que son así más enfoques de integración. Hay unos profesores españoles, Monereo y Ford, que hicieron una propuesta hace unos años, la acaban de reformular este mismo año, sobre 10 competencias para sobrevivir en el mundo moderno, dicen ellos, y del que algunas universidades han ido tomando ideas para saber cómo trabajar esto, ¿no? El saber buscar la información, cosa que parece fundamental, ¿no? El saber leer. Yo les digo a mis compañeros de la carrera de educación, de las carreras de educación, que si nuestros alumnos, en lugar de escucharnos a nosotros todas las horas que nos tienen que escuchar, se leyeran 25 o 30 libros sustantivos de educación, habrían hecho una carrera muchísimo mejor que la carrera que hacen con nosotros asistiendo a las clases. Es decir, pero la capacidad de leer como elemento fundamental, lo mismo que la capacidad de escribir. Últimamente estoy empleando el blog con mis estudiantes porque entiendo que una de las cuestiones fundamentales que ellos tienen que hacer es escribir, ¿no? Y escribir es una competencia básica que de alguna manera fomenta el desarrollo en todas las otras capacidades que los sujetos tienen, ¿no? Automatizar lo rutinario, esto es bastante obvio, no estar siempre perdiendo el tiempo en las mismas cosas, sino que ciertas cosas que se convierten en rutinas de manera tal que todos lo puedan manejar adecuadamente. Analizar los problemas de una forma rigurosa y concienzuda. Una de las cosas que llama más la atención en los programas que tenemos actualmente, esta es una de las ideas que Gardner combate en este momento en Estados Unidos, es que estamos haciendo un tipo... En España hay unos menús de los restaurantes que se llaman menús largos y estrechos. Esas cosas que te ponen en el plato dos aceitunas, una historia de estas que al final no comes nada, claro, porque son muchos platos, pero muchos platillos, pero que no tienen nada, ¿no? Pues estamos haciendo una planificación universitaria muy parecida a esto, de manera tal que los estudiantes tienen que cursar muchísimas disciplinas a lo largo de su carrera, pero claro, son disciplinas diminutas, no llegan a nada, uno no acaba de enterarse de que están trabajando las disciplinas. Yo a mis estudiantes les digo eso, que tuve yo mucha más suerte que ellos, porque yo cada año académico mío eran 5 materias, 5 disciplinas, que las teníamos durante todo el año. Te daba tiempo a todo, a estudiarlas, a profundizar, a salir por la tarde y a divertirte. Ahora mis pobres estudiantes tienen 14 o 15 al año. No se saben ni los títulos, claro, no se saben ni los títulos de las disciplinas. Quiero decir que en el fondo están mariposeando. Es decir, que solo hacen acercarse a la disciplina, libar un poco de ella y no se puede profundizar. Y esto es lo que impide analizar problemas en profundidad. Escuchar, tratando de comprender, que es también otra tarea importante para quien quiera ser profesional de algunas de las carreras, ¿no? El hablar con claridad, convencimiento y rigor, el crear empatía con los demás, sobre todo todos aquellos que tenemos, diríamos que nuestros futuros egresados van a estar trabajando con clientes, van a estar trabajando, pensemos en los educadores, pero qué sé yo, en los trabajadores sociales, en los médicos, en personas que tienen que, de alguna manera, trabajar con otros, ¿no? El cooperar en el desarrollo de tareas comunes. En la Facultad de Medicina nuestra, dicen los profesores, ¿sabes una cosa? Ya no tenemos que vigilar en los exámenes a nuestros estudiantes. Digo, ¿cómo que no tienes que vigilar en los exámenes? No, porque los más interesados en que nadie les copie son los propios estudiantes.
No dejan que el de al lado les copie nada de lo que están escribiendo. Y me dicen, y algunos son tan cabritos que hasta si le dicen algo al de al lado se lo dicen mal para que falle, ¿no? Claro, porque ahí el expediente académico les cuenta después en el examen que han de hacer para entrar en la especialidad y todo esto. Y les digo yo, pues ¿os estáis dando cuenta qué tipo de estudiantes estamos creando? ¿Qué tipo de futuros profesionales? Es decir, este chaval o esta chavala que se ha acostumbrado a estudiar para él solo, a tener que sobresalir sobre los otros, porque en definitiva, cuanto más los otros sobresalgan, menos va a sobresalir él. Cuando llegue al hospital estará dispuesto a pisar a cualquiera para llegar a ser jefe de sección o jefe de lo que sea, porque en el fondo no se ha preparado nada, no se ha educado nada en lo que significa cooperar, en lo que significa trabajar en equipo, en lo que significa hacer este tipo de cosas, ¿no? En cambio, hay otros profesores que han introducido una experiencia de exámenes en grupo. Exámenes en grupo. Hay una parte del trabajo que hace, diríamos, de la preparación del examen que hacen en grupo, y luego los estudiantes hacen cada uno su propio examen, obviamente. Pero la nota que van a tener depende un 60% del examen que yo he hecho y un 40% del examen que han hecho mis otros compañeros. Es decir, que como ellos fallen, yo fallo. Es decir, yo fallo. Y si ellos hacen buen examen, yo tengo buen examen. Esto es como, diríamos, los jugadores de los ciclistas cuando se hace el equipo. Claro, si parte de mi equipo llega 5 minutos más tarde que nosotros, nos ha estropeado la puntuación que tenemos en el equipo. Pues ahí, efectivamente, hay una puntuación de equipo que va a afectar a la puntuación que yo tenga. Y dicen que les está dando muy buen resultado, porque efectivamente el más empeñado en que nosotros aprendan mucho es cada uno de los estudiantes, porque de eso se va a derivar qué es lo que ellos van a hacer. Y finalmente fijarse metas razonables y el saber, diríamos, organizarse el trabajo adecuado. Bien. Luego, vamos adelante, la universidad tiene que formar en los aspectos, diríamos, más académicos en los que ellos tienen que formar, ¿no? ¿Y qué esto significa qué? Vamos adelante. No puedo entrar aquí porque cada carrera tiene ahí sus propios elementos, pero efectivamente hay, desde el punto de vista del diseño curricular basado en competencias, hay un tipo de cosa que es muy claro, es decir, las carreras tienden a hipertrofiar los contenidos, siempre ha sido así esto en la enseñanza. Y ahí hay unos modelos de organización de los estudios input frente a unos modelos output. Los modelos input significa preguntarse, ¿qué sería bueno para este futuro profesional? ¿No? ¿Le convendría saber matemáticas? ¿Le convendría saber biología? ¿Le convendría saber, pues qué sé yo, ciencias? Esta es una pregunta imposible de responder, porque le convendría todo. Es decir, no podemos cerrar nunca un diseño curricular si la pregunta la hacemos, es decir, si el diseño es un diseño input, porque todo es muy importante para una determinada profesión. Por eso aparecen los diseños output, es decir, yo organizo la carrera desde el punto de vista de las necesidades que hemos de intentar cubrir con esta carrera, es decir, del tipo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, elementos formativos que un sujeto que quiera hacer esta carrera haya de tener. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pues hay modelos más rígidos de ir analizando qué es lo que están haciendo esos profesionales, los buenos profesionales en ese terreno, y entonces identificarlo eso como un elemento fundamental, o bien otro tipo de cuestiones, diríamos, poner a un equipo de personas bien conocedoras de la profesión y bien conocedoras de la enseñanza universitaria que definan qué tipo de elementos fundamentales son los necesarios hoy en día dentro de esa profesión, y dejar el resto de cosas que pudieran ser necesarias o que pudieran ser interesantes para que cada uno las escoja si quiere escogerlas, ¿no? Y cada uno se forme en ellas si le apetece formarse en alguna de estas, porque necesariamente van a tener que ser opcionales, ¿no? De ahí que se esté muy pendiente de qué tipo de competencias yo he adquirido finalmente, más de cuál ha sido la oferta que mi universidad ha hecho con respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Y en todo caso, ya digo, buscando ese equilibrio que hemos visto antes entre lo que es la teoría y la práctica, de lo que son los conocimientos adquiridos como tales conocimientos sin más, y los conocimientos movilizados, es decir, aquel tipo de cosas de conocimientos que he tenido que utilizar para poder desarrollar una determinada intervención, un determinado trabajo, ¿no? Donde exista una cierta continuidad y progresividad en los aprendizajes,
Es decir, al final del camino, ya digo, el objetivo fundamental es que los estudiantes estén en condiciones de poderse desarrollar adecuadamente, de poder, diríamos, aprender por su propia cuenta. Y por eso es el buscar la implicación de los estudiantes en todas las cosas que... Fijaos, a veces hay críticas diciendo que nuestros estudiantes pues, no aprenden de la manera que debería, ¿no? Y son críticas en muchos casos nostálgicas. Dice Hargreaves que los profesores tenemos el gran riesgo de la nostalgia, además una nostalgia muy negativa. En mi tiempo sabíamos mucho más de matemáticas, en mi tiempo sabíamos mucho más de no sé qué. Los alumnos que nos están llegando ahora no saben nada de nada, es un desastre. Dicen, yo no digo eso, todo lo contrario. La primera conclusión que sacó la Comisión de Calidad de mi universidad, cuando nos reunimos, fue que el gran problema que tenía la Universidad de Santiago eran los estudiantes que venían a la Universidad de Santiago. Decía, pues con esa conclusión vamos todos bien fastidiados, ¿no? Pero en fin, os cuento un ejemplo. La carrera de veterinaria debe ser una de las carreras más difíciles que hay en España. La carrera de veterinaria. No sé cómo está la cosa en México. En España es muy difícil. Los profesores siempre se han quejado de que los estudiantes no sabían, que venían mal preparados, poco motivados y no sé qué. Bueno, el segundo año hay unos profesores de anatomía patológica que hacen con sus estudiantes lo siguiente. En la facultad de veterinaria reciben los animales que se mueren en la ciudad. Esto está en la ciudad de Lugo, cerca de Santiago, que se mueren en la ciudad. Y el primer contacto, la primera semana, es una semana de trabajo con los profesores, recibimos animales que van llegando muertos para hacer el informe técnico sobre por qué murieron, etc. Esto es obligatorio en España, ¿no? La segunda semana ya hacen guardia a los estudiantes y a cada uno le adscriben un animal, del cual animal él debe hacer el informe técnico. Él debe hacer el informe técnico. A partir de ese momento los profesores ya no hacen nada. No hacen nada. Estar vigilándoles y ponerse a su disposición. Es el alumno el que tiene que decidir qué muestras necesita tomar de ese animal muerto, qué fotografías necesita hacer. Porque claro, en base a las muestras que tome y los análisis que vaya a hacer de esas muestras, y en base a las fotografías es como va a poder hacer el informe. Pero claro, el animal se quema la tercera semana. Es decir, a partir de la tercera semana ya no se puede tomar ninguna muestra ni se puede hacer ninguna fotografía. Con lo cual, se están jugando su materia en 2 semanas de estudio. Ellos tienen que saber. Los profesores no les van a decir qué muestras de tomar, ni les van a decir qué fotografías van a tomar. Ellos están allí con las probetas para meter las muestras y con la cámara de fotografías para hacer la fotografía que el alumno le diga que haga. Bien. Claro, como el alumno no tome las muestras adecuadas, su informe va a ser negativo, no va a salir bien y va a suspender esa materia. Con lo cual ellos saben que se están jugando la materia en ese poco tiempo que tienen y dicen sus profesores, mira, esa idea de que vienen poco motivados, de que saben poco, tendríais que verlos. Entran en cuanto el espacio de Internet existe en el mundo. Conocen todo lo que se ha publicado sobre enfermedades o sobre situaciones parecidas a las que tiene el animal que ellos tienen que trabajar. Se conocen los equipos de investigación que están trabajando en el mundo en esto y por tanto saben perfectamente qué muestras se han de tomar, qué tipo de fotografías se han de hacer. Pero esto se lo trabajan ellos, porque nosotros no se lo decimos. No se lo decimos. De manera tal, dice que al final presentan informes que se podrían presentar en congresos científicos de veterinarios, en congresos científicos, en segundo año de la carrera. Yo estoy seguro que a estos estudiantes, sus profesores, llegan cada día a clase, les explican un tema, al día siguiente les explican otro tema, al día siguiente les explican otro tema y efectivamente al final salen estudiantes mediocres. Pero les hacen asumir la responsabilidad del trabajo que van a hacer, del resultado que van a tener y responden de maravilla. Responden como nunca se hubieran pensado en esta facultad. Ya digo, los profesores están encantados. Una cosa parecida ha pasado en toxicología en la facultad de medicina. Los profesores de medicina tenían un esquema de trabajo de medicina de ese departamento de toxicología, de 3 clases teóricas y una práctica. Y se les ocurrió pensar, no, claro, esto es que
Los estudiantes solo aprenden de memoria los libros, vamos a hacer al contrario, 3 prácticas y una sola clase teórica. Claro, algunos profesores del departamento se echaron a Dios. Ya con 3 clases teóricas no podemos dar todo el programa, figúrate tú, si en lugar de 3 clases teóricas solo tenemos una, no vamos a poder dar el programa ni por el foro, ¿no? Dicen, resultado, los estudiantes saben muchísimo más ahora de lo que sabían antes, muchísimo más. No hace falta que los profesores estemos explicando tema, ya lo estudian ellos. Lo que es importante para ellos es meterse en el trabajo de tener que resolver problemas, de tener que hacer cosas, de tener que, de alguna manera, identificarse con la cuestión que tienen que resolver. Y esto es lo que les suscita problemas teóricos y, por tanto, esa clase teórica que tenemos la aprovecha mucho más que las 3 que teníamos antes y en la cual solo venían a escuchar. Bien, esa implicación del estudiante que no siempre es fácil en este tipo de trabajo. Bueno, ¿cómo estamos haciendo el tema de las competencias? Vamos a ver. Claro, integrar competencias en un diseño curricular es muy difícil. Las competencias para nosotros han tenido en este proceso de convergencia nos han traído 3 cuestiones fundamentales. 3 cuestiones fundamentales. La primera, que las carreras se podrían organizar por competencias, cosa de la que nadie había hablado jamás en España. Jamás. Es decir, estamos tan acostumbrados a estar organizados por cátedras o estar organizados por disciplinas que cuando se habla de carreras se habla de disciplina, no se habla de competencias, ¿no? Y cada nueva reforma que ha habido, pues siempre se ha hablado de qué materias, de qué no materias, etc. Nunca se ha dicho que las carreras podrían estar organizadas de una manera distinta a estar organizadas por materias, que podrían estar organizadas por competencias. Y que además, algunas de las mejores universidades del mundo tienen organizados así sus estudios por competencia. Y en primera novedad, en el discurso universitario español, que a algunos les ha sorprendido mucho, no se lo creen porque están muy acostumbrados al otro, pero les ha sorprendido mucho. En segundo lugar, las competencias nos han traído la idea, bueno, esto primero es imposible en España, ya partimos de la idea de que es una transformación, una revolución de la organización universitaria y que esto no lo vamos a poder conseguir. Quizá a medida que vaya habiendo una experiencia pequeña en facultades pequeñas o facultades privadas, la cosa irá avanzando, pero de momento no es fácil. Entonces decimos, vamos a ver, ¿cómo podríamos hacer en un modelo organizado por disciplinas incorporar competencias? Porque las disciplinas normalmente están mucho más montadas desde el punto de vista de los conocimientos que yo adquiero en la disciplina, o quizá de algunas cosas pequeñas que yo desarrollo en esa disciplina. Pero una competencia, por lo general, está mucho más amplia, quiero decir, exige un trabajo a veces de diversas disciplinas y seguramente de mucho más tiempo, de mucha más duración, ¿no? Bien, esto nos ha llevado a pensar que en un modelo organizado por disciplinas tenemos que romper la atomización de las disciplinas y crear clústeres. La idea en este momento está cómo organizamos las disciplinas por clústeres, por grupos, de manera tal que un grupo de disciplinas sea enseñado por un grupo de profesores y que esto permita desarrollar las competencias que están vinculadas a ese grupo de materias, ¿no? Y por tanto ya estamos trabajando por bloques y ya la nueva organización que se está haciendo a las carreras es una organización por bloques. Pues qué sé yo, los licenciados en ciencias ambientales. ¿Qué tienen que saber los licenciados de ciencias ambientales de química? Y de química hay varias materias. Es decir, puede haber una introducción a la química, puede haber un análisis de residuos, puede haber no sé qué, puede haber no sé cuántos, todos que tengan que ver con la química. Todas esas materias se convierten en un bloque. Y por tanto, las competencias en química que va a tener este futuro licenciado en ciencias ambientales la imparten, las buscan entre el conjunto de profesores. Ellos se organizan a lo largo de la carrera y ellos son los que de alguna manera desarrollan el trabajo de manera tal que al final se llegue al dominio de las competencias que se había previsto. Este es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora, que tampoco resulta fácil porque se va reestructurando, pero ya los libros blancos que se han hecho sobre las carreras ya tienen, diríamos, adscritas competencias a los bloques formativos que se están trabajando. Y en tercer lugar, ha aparecido desde el punto de vista de las competencias esta idea de que hay competencias genéricas,
no solamente competencias que tienen que ver con los aprendizajes específicos de la especialidad, y que por tanto el diseño curricular debe incorporar, diríamos, el trabajo, el desarrollo de otras competencias que no son estrictamente las competencias que uno estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? Y hay personas que me dicen, oye, pero yo tengo matemáticas 3, ¿cómo voy a introducir esto de el manejo de bases de datos que me habéis incluido como competencia que yo voy a trabajar en matemáticas 3? Me obliga a cambiar todo el plan que tengo de mi materia. Pues efectivamente, esto es lo que le obliga a hacer. Es decir, en su metodología él tiene que incorporar esa competencia, porque lo que quiere garantizar la universidad es que al final todos los estudiantes hayan pasado y hayan dominado esas competencias que se han ido incorporando. 3 cosas, por tanto, 3 novedades incluye este modelo de competencias. El primero, utópico para nosotros, ya digo, es un tipo de trabajo en el que seguiremos aprendiendo de otras universidades, trayendo a gente de otras universidades para que explique en las nuestras cómo se puede hacer un montaje por competencias, ¿no? El segundo, más viable, todavía no fácil, esto de organizar grupos de materias, bloques de materias, es decir, romper la unicidad de cada materia, que cada materia se constituya como unidad curricular y que la unidad curricular ya no sea la materia, sino que sea el bloque de materias que van desarrollando determinado tipo de competencias y determinado tipo de aprendizajes, ¿no? Y finalmente esta idea de las competencias genéricas como distintas de las competencias de tipo... Bien, vamos a ver. Por tanto, buscando lo que había antes, en el diseño curricular van a aparecer 4 grandes campos de competencias, ¿no? Competencias que están basadas en disciplinas específicas y por tanto van a depender del bloque. Competencias que tienen que ver con saber hacer en la profesión y tienen mucho que ver con el práctico y tienen mucho que ver con cosas que uno va a aprender a hacer y que por lo general suelen implicar, diríamos, el trabajo de muchas disciplinas distintas. Luego están las competencias académicas genéricas. Competencias académicas genéricas, pues como esto que os decía, el manejo de las nuevas tecnologías, manejo de bases de datos, ahora las vais a ver. Y competencias generales que tienen que ver con esa maduración, generales personales, que tienen que ver con esa maduración del individuo, más maduro, más reflexivo, más crítico, más capacidad de tener, diríamos, propuestas creativas y originales por su cuenta, todo esto que le ha podido mejorar, saber trabajar más en grupo, etcétera, que le ha podido mejorar como persona. Es decir, que a la hora de analizar un diseño curricular formativo en una universidad uno tiene que ver de qué manera se han saturado bien los campos. Lo que ha solido suceder tradicionalmente es que las universidades saturaban bien, es decir, llenaban bien los campos de la izquierda, pero prácticamente desatendían los campos de la derecha. Y ahora lo que hay que ver es cómo efectivamente podemos integrar bien los 4 campos de manera tal que resulte una formación equilibrada, como os decía antes, ¿no? Vamos adelante. Y esto es lo que requiere el trabajo por competencias en realidad, ¿no? Integrar bien la teoría con la práctica, definir bien a qué tipo de resultados pretendemos llegar, es decir, qué tipo de dominios tienen que tener nuestros egresados, dominios que no hay que hacerlos en términos conductuales, es decir, qué conductas hay que hacer, pues por ejemplo, qué tipo de preguntas han de ser capaces de responder, o qué tipo de actuaciones han de estar en condiciones de poder llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Buscando espacios interdisciplinares, que será una de las cosas que hay que hacer, el trabajo en equipo, fomentando el trabajo en equipo en las universidades, introducir periodos más largos de aprendizaje, las materias cuatrimestrales o que no llegan en tiempo suficiente, permiten poco profundizar en los temas que van desarrollando y luego hacer una planificación multinivel. Es decir, que yo no tengo por qué incorporar en la licenciatura cosas que se vayan a trabajar en la maestría y tampoco en la maestría cosas que se puedan trabajar posteriormente, ni tampoco en la universidad cosas que pertenezcan más al tema, diríamos, de cómo desarrollar posteriormente este tipo de... Por poneros un ejemplo. Una de las materias duras que tenemos en nuestra carrera en licenciatura es dirección de centros escolares. Y yo siempre discuto con mis colegas, ¿qué demonios necesita uno que va a ser profesor de saber de dirección de centros escolares? ¿No sería mejor eso dejarlo para la maestría y trabajar aquí mejor otras cosas?
Uno que estudia de médico no le incorpora a la carrera de médico dirección de hospitales, porque ya entienden que a dirigir un hospital va a llegar uno después que sea ya profesional, que conozca la carrera y que pueda hacer otros estudios. Y así hay determinado tipo de cosas que anticipamos conocimiento solo porque hay profesores allí que presionan para que esto suceda así. Pero lógicamente uno tiene que graduar, que hacer una planificación multinivel para que de alguna manera uno vaya llevando una formación que le permita ir profundizando en las cosas. Vamos a ver, que si no nos va a dar tiempo. Bueno, pasa esto. ¿Qué tarea didáctica, decíamos, tenemos que hacer con las competencias? Yo creo que hay tres grandes trabajos a realizar, ¿no? El primero es identificarlas. Esto es una tarea muy interesante porque da para discutir, para debatir qué es importante en esta carrera, a qué tipo de resultados es importante que lleguemos, ¿no? Después, llenarlas de contenido. No es lo mismo una competencia en un nivel bajo que una competencia en un nivel alto. Os pongo otro ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, una competencia importante es lo que os decía antes de la capacidad de escribir. Nuestros estudiantes tienen que aprender a escribir. Claro, se quejan los profesores y dicen, ¿cómo demonios le voy a enseñar yo a escribir? Esto ya tenía que haberlo sabido en la escuela básica y después en la secundaria. No, es que tú no le tienes que enseñar a escribir. Pero desde luego a escribir sobre biología aprenderá contigo, que eres profesor de biología. No pudo aprender a escribir sobre biología en los cursos anteriores. Pero además, fijaos, pongo biología porque es una carrera donde han incorporado muy bien esta competencia. Los profesores de biología, la Facultad de Biología de mi universidad se ha propuesto como objetivo que sus estudiantes, al finalizar la carrera, han de estar en condiciones de presentar una comunicación científica a un congreso. Los estudiantes, al acabar la carrera, el congreso es de estudiantes, claro, y la propia facultad organiza todos los años un congreso de estudiantes donde los estudiantes presentarán su comunicación científica a ese congreso. Ya no se trata de escribir sin más 4 cosas o hacer un resumen de un artículo, se trata de crear un texto que todos sabéis lo que implica. Es decir, yo tengo que identificar un problema, tengo que saber documentarme, tengo que saber organizar esa documentación, tengo que saber analizar los datos, tengo que saber presentarlos como un proyecto y esto presentarlo públicamente en un congreso sobre determinadas temáticas, ¿no? Claro, eso es graduar una competencia. Eso significa que todos los profesores en esa carrera están muy pendientes en los primeros años de que los alumnos aprendan a escribir con una cierta soltura, hacer resumen, no sé qué, en los siguientes que aprendan a investigar y a ir buscando otro tipo de cosas y al final que aprendan a dominar todo el proceso para saber cómo se cita, para saber cómo se lleva a cabo un determinado tipo de análisis, cómo se estructura un texto, cómo no sé qué, y ser capaz de presentarlo. Esto lo hacen en muchas carreras en España. Los de medicina ya no lo hacen en cada facultad, ya tienen congresos nacionales. Y yo tengo un hijo que hizo medicina y la vez que le tocó preparar su comunicación para el congreso, jamás en la vida lo he visto estudiar tanto y estar tan enloquecido. Él lo hizo sobre no sé qué demonios de cardiopatía y se documentó, miró cuánto libro había en la biblioteca, se fue a internet, estuvo trabajando hasta que al final hizo su presentación. Yo creo que aprendió en ese proceso mucho más de lo que pudo aprender memorizando un manual o memorizando una materia, porque efectivamente, aparte de que salía de él, ya toda la presión que él mismo se metió para poder hacer todo este tipo de trabajo en ese sentido, ¿no? Y finalmente secuenciarlas, ¿no? Es decir, yo tengo que llenar de contenido porque, claro, la misma competencia en una carrera puede significar cosas distintas que en otra, ¿no? Es muy gracioso, nos reíamos mucho, ¿no? Hay una universidad, ya lo veremos luego, que escogió como competencia la flexibilidad. Y decíamos, ¿qué significa un enfermero flexible? ¿Por qué? ¿Y cómo van a interpretar la flexibilidad los que estén formando químicos? Porque, claro, a lo mejor la flexibilidad en un caso tienen que entenderlo de una manera distinta
que en otro, y cada facultad es la que llena de contenido que vamos a entender nosotros por creatividad, que vamos a entender nosotros por dominio de bases de datos, o en qué nivel se va a plantear en esta facultad el dominio de las TICs o de las tecnologías de la información, porque obviamente una carrera de ingeniería estos tendrán que llegar hasta el máximo nivel, pero una carrera de farmacia o una carrera de medicina, pues el nivel en que tenga que dominar esa competencia a lo mejor no tiene que ser tan alto. Y luego secuenciarlas, es decir, distribuirlas entre los distintos bloques. Bien, ya vamos a ir acabando. Yo solo quiero presentaros ahora el modelo que estamos utilizando solamente por encima, porque luego vais a tener... Son importantes para todos, sea cual sea la carrera que se esté haciendo. A veces son las propias universidades las que definen qué tipo de competencias quieren desarrollar en sus estudiantes, otras veces son las facultades, pero que se pueda decir aquello de que cómo se nota que pasó por la universidad, ¿no? Cómo se nota que es mucho más maduro, mucho más madura, más crítica, que sabe manejarse en un determinado tipo de cosas, se nota esa formación que transmite la universidad, ¿no? Y estas generales se han distribuido en tres categorías: instrumentales, sistémicas e interpersonales. Y en cambio las específicas pues son las tradicionales, lo que cada carrera ha de enseñar para ser especialista en los contenidos de esa carrera. Vamos a ver. Decíamos antes que las competencias generales tienen tres grandes ámbitos. Las instrumentales, que son esas herramientas para el aprendizaje y la formación. Si queremos que nuestros estudiantes vayan aprendiendo de una forma autónoma, tienen que poseer las herramientas, tienen que tener las capacidades para poderlo hacer. Por eso para las universidades es muy importante dotarlos de ese tipo de capacidades que les van a permitir ir trabajando cada vez mejor por su cuenta, ¿no? Y ahí hay toda una serie de competencias con las que este proyecto Turing trabajaba, ¿no? Las universidades lo que van haciendo va a ser seleccionando algunas de ellas o dando más importancia a unas que a otras, ¿no? Hay cosas como tipos de pensamiento, por ejemplo, la Universidad de Deusto, que es una universidad muy interesante en España, es una privada de los jesuitas que tiene una larguísima tradición. Pues han escogido los tipos de pensamiento. Ellos han identificado 8 tipos de pensamiento distintos, desde el analógico, el sintético, el deductivo, el creativo, etc. Y en eso quieren que todos sus estudiantes tengan una gran flexibilidad a lo largo de la carrera, que pasen por problemas que tengan distinto tipo de cosas, en algunos que tengan que investigar, en otros que tengan que sacar deducciones, en otros que tengan que pensar originalmente, en otros que no sé cuántos, ¿no? Bien, otra competencia, la organización del tiempo, las estrategias de aprendizaje, y muchas estrategias de aprendizaje, desde saber hacer mapas conceptuales, a saber hacer esquemas, a saber organizar las cosas de una determinada manera, la resolución de problemas, que es muy interesante en muchos casos, la toma de decisiones, ya os decía esto de veterinaria, que tienen que ir tomando decisiones al respecto, la planificación, el saberse hacer un plan de trabajo. Esto va a ser importantísimo cuando uno tenga que trabajar autónomamente, saberse hacer un buen plan de trabajo y cómo desarrollar ese plan de trabajo. Y luego las otras ya más convencionales, el uso de computadoras, la gestión de bases de datos, la comunicación verbal, la comunicación escrita y el manejo de idiomas extranjeros. Y hay algunos países iberoamericanos en el que algunas universidades, con esto de los idiomas, por ejemplo, en Colombia, hay universidades donde, por poner un ejemplo, la licenciatura en económicas ya no te la dan como no tengas el nivel de proficiencia en inglés. Es decir, que la propia universidad ya va exigiendo determinado nivel en el dominio de lenguas extranjeras para poder, diríamos, entrar en esa cuestión. Vamos adelante. Estas eran las instrumentales. Las sistémicas tienen que ver con esa visión de conjunto que se quiere que los estudiantes tengan, ¿no? Son un poco más confusas desde el punto de vista del significado, habría que trabajar más qué tipo de significado hay detrás de cada rótulo, ¿no? Pero la creatividad, el espíritu emprendedor, la capacidad innovadora, la gestión por objetivos, la gestión por proyectos, desarrollo de la capacidad de ejercer influencia, la consideración personalizada, la estimulación intelectual, la capacidad de delegar o la orientación al logro, el ponerse uno mismo sus propias metas, ¿no? Es decir, hay todo un conjunto de cosas que están ahí también en estas sistémicas. Y finalmente las interpersonales, que significan, vamos adelante, la capacidad de trabajar en grupo y de relacionarse con los demás, que son muy importantes, como sabéis, como competencias que de alguna manera se intenta desarrollar en la universidad, ¿no? La automotivación, la resistencia y adaptación al entorno, el sentido ético. Algunos que dicen con las competencias lo que estamos haciendo es instrumentalizar los sujetos. No,
Hay competencias que tienen mucho que ver con el desarrollo de estas otras capacidades, el sentido ético, la diversidad y multiculturalidad. Esto lo hacen mucho los ingleses, por ejemplo. Cuando les mandan a hacer trabajos a sus estudiantes, el trabajo no lo tienen que hacer o planear para el contexto suyo, sino para un contexto muy distinto. Pues, por ejemplo, diseñen ustedes un tendido eléctrico en el Congo belga. Ya no sé si existe el Congo belga, pero vamos, en un país centroafricano. Claro, es muy distinto para un universitario de Gales diseñar un tendido eléctrico allí en su pueblo que diseñarlo en el Congo belga, porque ya se le rompe la cabeza, ya tiene que ver qué demonios, cómo demonios es el Congo, qué tipo de características tiene, qué riquezas naturales tiene, cómo es su gente, qué sindicatos, con lo cual necesariamente en cada trabajo que van haciendo esta idea de la multiculturalidad se va incorporando a todo el trabajo que ellos están haciendo. La comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el tratamiento de conflictos y la práctica. Claro, unas carreras piden más unas competencias que otras, unas profesiones piden más unas competencias. Pero este es un poco el esquema, es decir, hay competencias generales que son este grupo y hay competencias específicas que son las propias. Todas las carreras deben tener ambas, no todas necesariamente, pero de este pool de 32, pues escoger algunas competencias que efectivamente se vayan trabajando en esa carrera. Vamos a ver. Aquí, por poneros un ejemplo, la Universidad Europea de Madrid es una privada y fue la propia universidad que escogió bien. En esta universidad nuestros estudiantes, a lo largo de los años que pasen en la universidad, da lo mismo cuál sea la carrera que vayan haciendo, lo que van a trabajar va a ser esto, 10 competencias que la propia universidad escogió. Y esto es lo que están haciendo algunas universidades. En las públicas lo que estamos haciendo es un proceso un poco más participativo, diríamos que el conjunto de profesores de cada titulación va señalando qué tipo de cosas se van desarrollando. Ya hay libros blancos, los decanos de las facultades de las distintas titulaciones se fueron reuniendo durante 2 años y generaron lo que llamamos los libros blancos. Cada carrera tiene su libro blanco. Si ustedes los quieren ver, los libros blancos de cada carrera los tienen en una cosa que se llama aneca.es. Aneca es nuestra agencia de calidad aquí en España, www.aneca.es. Y ahí están los libros blancos de todas las titulaciones, ¿no? Donde se ve qué tipo de competencias han ido escogiendo cada grupo, diríamos, de responsables de esas carreras. Bien, vamos a ver. ¿Cómo desarrollar cada competencia? Uno puede pensar, este es el modelo que yo estoy siguiendo en Chile, por ejemplo, con las carreras de educación. Nos hemos planteado una carrera de educación, trabajamos con el marco de 11 competencias que se encontraron para profesores de primaria en Chile, ¿no? Y entonces cada competencia se señala y se dice cuál es el sentido de esa competencia, qué es lo que aporta. Hay competencias, por ejemplo, un profesor tiene que saber planificar. Un profesor o profesora tiene que saber evaluar. Un profesor o profesora tiene que saber los contenidos de la materia que va a enseñar. Un profesor o profesora tiene que saber, pues qué sé yo, atender a la diversidad. O tiene que saber, y así hasta 11 competencias distintas. Esas competencias se señala qué es lo que va a aportar esa competencia. Cada competencia, obviamente, evaluar es una competencia que implica muchas subcompetencias diversas. Yo puedo evaluar en distintas materias, para evaluar tengo que saber hacerme preguntas, qué tipo de cosas son importantes en ese aprendizaje, tengo que saber cómo diseñar una técnica de evaluación, tengo que saber cómo aplicarla, cómo analizarla, cómo dar los resultados, cómo saber analizar las consecuencias que tiene la evaluación. Es decir, que una competencia se puede distribuir en distintas subcompetencias. Después diseñábamos preguntas clave. ¿Qué nos interesaría que supieran responder estos estudiantes? Pues, ¿por qué es importante la evaluación? ¿O qué tipos de evaluaciones hay? ¿O cuáles son los problemas principales que tiene la evaluación en este momento en la escuela chilena? Bueno, pues una serie de preguntas que nos interesaría que al final nuestros estudiantes supieran responder, ¿no? Y después vienen los temas. Si queremos que sean capaces de responder esas preguntas, ¿qué tipo de contenidos tiene que darles la carrera? Y ahí ya no existen materias. Lo que existe son contenidos concretos que son importantes
para esas preguntas, ¿no? Y entonces el profesor de una materia puede darles una parte de esa materia, pero no toda la materia conjunta, sino aquellas cuestiones de la materia que tienen que ver con esa competencia. Y el otro tendrá que hacer, por tanto, desaparecen un poco las materias y lo que se integran son distintos conocimientos de distintas materias que van un poco a resolver la cuestión que ahí se está planteando. Y después tareas. ¿Qué tareas implicarían que un alumno ha sido capaz de dominar esta subcompetencia o de dominar el conjunto de competencias? Nos hiciera qué tipo de cosas nosotros podríamos suponer que ha entendido bien lo que se ha ido trabajando. Y entonces ahí se señalan qué competencias, y esto lo tiene el profesor como idea para poder saber qué tipo de encargado de esa materia para poder saber cómo hacer esto. Este es el modelo nuestro en Chile, pero hay otros modelos. En una escuela, en una universidad en Mondragón, en España, en lugar de trabajar por competencias, trabajan por módulos, pero es una cosa bastante parecida. Fijaos, hay un grupo, cada módulo se encarga a un grupo de profesores. Un módulo puede ser atender a la diversidad, o un módulo puede ser diseñar una empresa, o no sé, o resolver conflictos de personal en una empresa. El grupo de profesores que va a diseñar ese módulo son de distintas especialidades y cada uno incorpora a ese módulo aquellas cuestiones de su especialidad que tienen que ver con esa cuestión, ¿no? Estará el sociólogo, estará el ingeniero, estará el economista, estará el no sé qué, estará el psicólogo, estará el no sé cuánto, que tienen que ver con los contenidos que están trabajando en ese módulo, ¿no? Si son 8 profesores, luego puede haber distintos grupos de alumnos, 8 grupos de alumnos, pero ya no importa. Cada profesor, cada uno de estos profesores dará el módulo a un grupo de alumnos. A lo mejor el sociólogo le toca explicar a ese grupo de alumnos y toca trabajar con ellos todas las cuestiones, también las que no son suyas, cuestiones psicológicas, cuestiones de ingeniería, cuestiones de no sé qué. Pero como lo han preparado también el módulo, como el grupo de profesores que va a desarrollar ese módulo se conoce también el módulo, al final acaban haciendo, diríamos, una coparticipación muy interesante, ¿no? Está siendo una universidad modelo en España por la forma distinta que han tenido de abordar el trabajo que ahí están haciendo. Bueno, y ahí tenemos solamente una idea sobre qué significa trabajar una competencia. Usar una competencia es una cosa, trabajar una competencia es otra. Todos nuestros estudiantes han trabajado en grupo muchas veces. Yo no sé cómo están ustedes de satisfechos de cómo trabajan en grupo. Una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es enseñarles a trabajar en grupo. Una cosa es entrar en Internet y otra cosa es enseñarles a trabajar en Internet en la propia materia. Cuando digo yo que se trabajan las competencias en una determinada materia, en un determinado bloque, es que se trabajan. Y trabajarlas significa dar la parte teórica que tiene esa competencia, trabajarla, quiero decir, llevarla a la práctica y experimentarla, y finalmente evaluarla, si es una competencia evaluable. Es decir, que al profesor que le toque, todos pueden utilizar el trabajo en grupo, pero al profesor o profesora que le toque desarrollar la competencia de trabajo en grupo como contenido de su materia, tiene que hacer mucho más que nosotros. Nosotros simplemente trabajan en grupo, con él aprenden a trabajar en grupo. Es decir, con él los estudiantes adquieren qué conocimientos hay sobre el trabajo en grupo, qué tienen que saber sobre el trabajo en grupo, lo van experimentando, es decir, su metodología necesariamente ha de estar centrada en el trabajo en grupo y finalmente los han de evaluar en esto. Y así van trabajando este tipo de cosas. Bueno, en definitiva, la idea fundamental estaba en que cambiar las universidades no es una tarea fácil, que cambiarlas implica movilizar nuestro chip, cambiar un poco la idea que tenemos del trabajo que estamos haciendo y que de alguna manera esto lleva consigo cambios a muchos niveles, pero en el nivel que a nosotros nos corresponde es un nivel en el que sí podríamos introducir cosas que para algunos serán más novedosas, para otros menos novedosas, pero que en el fondo significa darle a la universidad un sentido un poco diverso al que estaba teniendo hasta este momento, al menos en términos generales, ¿no? Y entender que las ganancias que los estudiantes tienen que tener a lo largo de los años universitarios son ganancias que van más allá del aprendizaje de materias concretas y que este desarrollo, que esta formación más integrada, pues eso tiene ciertas condiciones, unas condiciones de tipo curricular, unas condiciones de tipo organizativo y unas condiciones de tipo didáctico, del trabajo concreto que los profesores van haciendo en las aulas, ¿no? Pásenme, por favor.
Y con esto se acabó el tiempo que ya ha cerrado. Muchas gracias a todos.